tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas, le agradezco como siempre el favor de su compañía y vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que Argentina está lejos de la inflación cero que promociona el gobierno de Javier Milei. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo España busca mitigar los efectos económicos de la guerra provocados por la agresión de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Y en nuestro recorrido digital le contamos que China en el foro Boao da la bienvenida a visitantes internacionales en su máximo apogeo. Así que vamos a comenzar. Arrancamos con el detalle de la información y abrimos en Argentina porque lejos de la inflación cero que promociona el gobierno de Javier Milei, consultoras privadas proyectan que el incremento de precios de marzo no bajará del 3%, superando los registros de enero y febrero de este año en curso. Este incremento es el reflejo de los aumentos en casi todos los rubros, particularmente en alimentos, transporte y servicios públicos que impactan directamente en el bolsillo de los ciudadanos. La consultora Econviews estimó que las subas generalizadas harán que el índice que se conocerá oficialmente dentro de 2 semanas ronde el 3,5%. Asimismo, la consultora EcoGo proyecta un 3% mensual, explicando que el impulso actual proviene de la estacionalidad en educación con un 12% e indumentaria con 5% sumado al arrastre en tarifas y combustibles. Por su parte, la empresa LCG ubica la dinámica mensual en 3,1% pese a una leve desaceleración de los precios en alimentos. En definitiva, los números privados descartan que la inflación sea menor al 2,9% de los meses previos, contradiciendo el vaticinio optimista del presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo. Sin duda los números de la era Milei se mantienen en rojo. La reforma laboral, por ejemplo, recién aprobada en la nación sudamericana, genera casi 500,000 de desempleados. La aparición de cerca de 400,000 nuevos desempleados en 2 años de gobierno eleva a 1,7 millones el total de personas en esa situación. En un fragmento del programa de radio Pop Negrópolis presentado por Elizabeth Bernaschi, se volvió viral en Argentina. Este revisó una serie de centenares de despidos que se produjeron en las semanas recientes. El programa radial detalló que los despidos no se restringen a los 60,000 funcionarios públicos que la cultura libertaria ha calificado como casta, sino que también aumentan en el sector privado, el cual está afectado por la caída del consumo, la apreciación especulativa de la tasa de cambio y la liberación del comercio, a lo que se agrega el cierre de más de 22,000 empresas. Y es que a 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar en Argentina, el aniversario nos invita a vislumbrar que la herencia económica de aquel régimen tenía su raíz en el pensamiento liberal y en el libre mercado y en el proceso de reorganización económica que marcó el paso a un modelo productivo o de un modelo productivo a uno basado en la especulación financiera y la liberación extrema. Hagamos una radiografía de la economía de la época. Bajo la gestión de Martínez de Hoz, la deuda externa del país, que al inicio de la dictadura era de 7.800 millones de dólares, sufrió una transformación radical. Este compromiso financiero había escalado un 364%, alcanzando la cifra de 45.000 millones de dólares, un crecimiento nominal sin precedentes en la historia nacional. Este endeudamiento masivo no se tradujo en desarrollo de infraestructura, sino que sirvió para sostener un ciclo de fuga de capitales y beneficios para monopolios internacionales como la ITT, ESSO y Siemens. Los indicadores económicos de la época reflejan una crisis profunda, ya que el Producto Interno Bruto sufrió un descenso cercano al 3%, mientras que la inflación anual llegó al 400%. La presión sobre la ciudadanía fue asfixiante, con una deuda exterior que alcanzó los $600 por habitante y un aumento del circulante monetario que, en solo una semana de diciembre de 1977,
2020 llegó al 9%. A finales de la década, el aumento de las tasas de interés internacionales y la caída de los precios de las materias primas agrícolas limitaron la obtención de divisas por exportaciones. En este escenario, el Estado argentino terminó por estatizar gran parte de la deuda privada en moneda extranjera de grupos económicos nacionales. Esta maniobra salvó a un selecto grupo de empresarios, pero transfirió la carga financiera a las mayorías populares, condicionando la soberanía económica de la recuperación democrática bajo las directrices del FMI. En más información, autoridades de China y Brasil han alcanzado un acuerdo estratégico para agilizar el comercio de soja, eliminando la política de tolerancia cero ante la presencia de malezas en los cargamentos. La decisión surge tras el bloqueo de varios envíos que no lograron superar las estrictas inspecciones sanitarias brasileñas a principios de mes, lo que les impedía obtener los certificados necesarios para ingresar al mercado. La medida busca aliviar la incertidumbre por retrasos en el suministro justo en el pico de la temporada de exportación de Brasil, su principal proveedor. Según un documento del Ministerio de Agricultura brasileño, los buques que se encontraban retenidos recibirán ahora la certificación sanitaria sin necesidad de nuevas inspecciones. Mientras tanto, ambos países iniciarán reuniones bilaterales para establecer niveles de tolerancia aceptables sobre la vegetación presente en los granos. Este consenso garantiza la fluidez de las importaciones chinas en un momento de alta demanda, evitando cuellos de botella logísticos en una de las rutas comerciales más importantes del sector agrícola global. Vamos a viajar ahora a Cuba, pues arribó la flotilla Nuestra América con más de 30 toneladas de ayuda humanitaria. A bordo de las embarcaciones se transportan toneladas de insumos médicos, alimentos y tecnología para energía renovable destinados a aliviar el impacto de las sanciones en sectores vitales como la salud pública y la alimentación de la población civil. Este acto se consolida como una denuncia a las medidas coercitivas, una vulneración a los derechos humanos de las personas cubanas. Y por otro lado, las tensiones en el estrecho de Hormuz y el Mar Rojo han desatado una crisis logística global que dispara los costos operativos del comercio marítimo. Analistas advierten que el desvío de rutas hacia el Cabo de Buena Esperanza ha provocado ya un ciclo alcista en el combustible marino, superando los $1,068 por tonelada. Esta inestabilidad ha forzado a navieras como CMA-CGM a elevar recargos de emergencia, impactando directamente en las tarifas del flete. El efecto dominó incluye una severa congestión en puertos clave de Asia como Singapur y Port Klang, afectando incluso a cargas ajenas al conflicto. Ante este escenario de incertidumbre, los propietarios de carga recurren a puentes terrestres y hubs alternativos en Omán e India para mantener operativas las cadenas de suministro. Con 800,000 contenedores mensuales afectados, la industria enfrenta el desafío de gestionar desvíos y costos crecientes en el mercado de alta volatilidad. Viajamos a Polonia. La Oficina Central de Estadísticas de ese país afirmó que el país podría vivir un repunte inflacionario en marzo debido al alza en los precios del petróleo crudo. En medio de la crisis energética global producto del conflicto en Asia Occidental, la Oficina de Estadística destacó que las expectativas con respecto a la inflación se debe a la incertidumbre con la duración del conflicto aunado a su impacto mundial. Resaltó que los impactos negativos no solo se han mostrado en los precios del petróleo, también en los volúmenes de exportaciones de materias primas y para fertilizantes, y afirmó que la presión derivada del aumento de los precios se está intensificando en diversos eslabones de las cadenas de suministro y provocará nuevas subidas de precios para los consumidores, mismos que ya se encuentran descontentos por el aumento del combustible que, según una encuesta divulgada por el portal Wirtulna Polska, el 69,4% de los ciudadanos polacos demanda hoy la intervención del gobierno para regular el aumento de los precios de hidrocarburos. Los precios del petróleo se disparan. He escuchado voces de algunos expertos que dicen, vale, 150, quizá incluso $200 el barril. Todo es posible, porque no sabemos, en primer lugar, cuánto durará esta guerra, ni cuál sería la situación después de la guerra. Esas expectativas de inflación aumentan y probablemente será un proceso continuo. Los precios del combustible son muy caros y no podemos detenerlo. Estados Unidos se está volviendo loco y Europa está sufriendo. ¿Qué podemos hacer?
hacer. Solo podemos gastar menos dinero. En cuanto a cómo podemos hacerlo exactamente, tenemos que encontrar la manera de superarlo. Llegamos al momento de hacer una primera pausa. Al volver en nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo España busca mitigar los efectos económicos de la guerra provocados por la agresión de Estados Unidos e Israel en contra de Irán mediante un paquete de 80 medidas valorado en 5.000 millones de euros. Vuelvo con los detalles. Vamos a bajar los impuestos sobre la electricidad en un 60%. Vamos a suspender el impuesto a la producción, reduciendo el impuesto especial al 0,5%. Y vamos a bajar el IVA de la electricidad del 21% al 10%. El gobierno de España anunció recientemente un escudo social anticrisis y esto en contra de la guerra ilegal de Trump. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, detalló un paquete de 80 medidas valoradas en 5.000 millones de euros, es decir, unos 5.800 millones de dólares, para mitigar entre los trabajadores y las familias los efectos económicos del conflicto en Asia Occidental provocados por la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel en contra de Irán y prevén una reducciones fiscales, ayudas directas a sectores productivos y también el refuerzo del escudo social. El plan anticrisis entrará en vigor de manera inmediata y se estructura en dos reales decretos. Uno que incluye la limitación de márgenes empresariales y demás pasos en función del escudo social y otro con la prórroga de los alquileres, ambas medidas solicitadas por Sumar. Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias y es lo que contiene este plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio. Un plan que contiene 80 medidas que van a entrar en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, por tanto mañana mismo, y que va a movilizar 5.000 millones de euros. Las medidas anticrisis del gobierno español que buscan paliar los efectos de la guerra en Asia Occidental ya entraron en vigor. A continuación les mostramos cuáles son en el siguiente material. Entre las medidas fiscales destacadas, el gobierno reducirá los impuestos a la electricidad en un 60%, suprimiendo el impuesto a la producción y rebajará el IVA de la electricidad, el gas natural, los pellex y la leña del 21% al 10%. El IVA de la gasolina y el gasoil también se limitará al 10%. Además, se congelará el precio máximo de venta de propano y butano. En materia de protección social, se extenderán todos los descuentos del bono social eléctrico y bono térmico y se prolongará la prohibición del corte de suministros en hogares vulnerables. Asimismo, se aprobó una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, ganaderos, agricultores y pescadores, así como un apoyo específico para la adquisición de fertilizantes. El Ejecutivo también otorgará mayor flexibilidad en los contratos de suministro energético. En este contexto, Sánchez pidió a las empresas que reciban ayudas no sacar provecho de esta situación, tampoco
tampoco despedir a empleados. Lanzó 3 certezas a la ciudadanía. España está mejor preparada para afrontar esta crisis gracias al rigor fiscal de las cuentas públicas y a la apuesta por las energías renovables para hacer frente a este shock energético. Si necesitamos poner más recursos económicos, se pondrán por parte de la Administración General del Estado. Vamos a poner todos los recursos económicos al alcance y la magnitud en proporcionalidad de esta crisis, pero sin duda alguna creo que es importante recordar que si esta guerra acaba hoy mejor que mañana o mañana mejor que pasado mañana, esa será la medida menos onerosa y que más vidas salva para poder hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de esta guerra ilegal. En fin, es que estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos. De igual forma, recordó que el gas ha marcado el precio de la electricidad en solo el 15% del tiempo en el país, frente al 90% en Italia o el 40% en Alemania, lo que, según explicó, permite mayor resiliencia, ya que a su juicio, si estos países pudieron, España puede resistir aún mejor. Finalmente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, enfatizó que situaciones extraordinarias requieren de medidas extraordinarias e instó en que el gobierno no avala la guerra y destinará todos los recursos necesarios para proteger a los sectores más vulnerables, aunque reconoció que lo que venga los va a afectar y afirmó que España va a salir más fuerte de esta crisis, en línea con el mensaje utilizado durante la pandemia de coronavirus. El plan refuerza además la estrategia de transición energética como elemento estructural de seguridad económica, orientados a impulsar la soberanía energética y convertir a España en un país cada vez más resiliente a este tipo de crisis externas, mediante el impulso de la descarbonización, la electrificación de hogares e industria y la aceleración de despliegues de renovables y almacenamiento. El jefe del Ejecutivo ha resaltado, entre la batería de acciones, la entrada en vigor de un paquete masivo en reducciones deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, la puesta en marcha de nuevas ayudas para la climatización de edificios o la agilización en la instalación de energías renovables. Así, la norma refuerza el autoconsumo, extendiendo de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima entre la generación y el consumo, o habilitando a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas. También incrementa la capacidad de almacenamiento eléctrico mediante baterías y la declaración de utilidad pública de bombeo hidroeléctrico e impulso a las renovables con atención a criterios de integración social y territorial. Y nuestra apuesta decidida por un modelo energético completamente diferente al que heredamos allá en el año 2018, con las energías limpias siendo la vanguardia de esa transformación energética, hacen que hoy España, afortunadamente, esté mejor preparado que casi ningún otro país de nuestro entorno para hacer frente a este shock energético derivado de la guerra ilegal en Irán. Hacemos una nueva pausa. Al volver, como parte de nuestro recorrido digital, le contaremos que China en el Foro Boao da la bienvenida a visitantes internacionales en su máximo apogeo. Volvemos con los detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico a través de Telesur y vamos a iniciar nuestro recorrido digital hoy con el portal CGTN en español. Nos ofrece el siguiente titular: Boao da la bienvenida a visitantes internacionales en su máximo apogeo. Este día, 24 de marzo, se da inicio al foro de Boao bajo el lema Forjando un futuro compartido. Nuevas circunstancias, nuevas oportunidades, nueva cooperación. Y con ello, desde el 22 de este mes se registró la llegada de cientos de participantes de todo el mundo. El evento es considerado por expertos de Singapur y Pakistán como una plataforma con la que Asia puede estabilizar el mundo, y su celebración en este año sirve de espacio de debate y desarrollo en tiempos complejos por el conflicto en Asia Occidental
y la crisis energética mundial. Esta plataforma internacional que fomenta la estabilidad y el desarrollo compartido está agendada para llevarse a cabo en Boao del 24 al 27 de marzo. Pasamos a Europa Press con la siguiente información. El acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur entrará en vigor de forma provisional el 1 de mayo. Esta decisión fue llevada a cabo después de que los 4 socios del Cono Sur hayan cumplido su proceso interno de ratificación y con ello, Bruselas haya optado por activar su aplicación interina mientras el bloque complete el proceso definitivo que requiere de la aprobación del Parlamento Europeo y de los 27. A su vez, las autoridades indicaron que la Unión Europea notificó a los países del Mercosur el uso de instrumento de aplicación provisional del acuerdo interino de comercio y el Ejecutivo envió la nota verbal que informa de este paso a Paraguay, presidencia en turno del Mercosur. Por ello, el pacto comercial podría aplicarse desde el 1 de mayo entre la Unión Europea y los países del Mercosur, aunque para su entrada en vigor de manera definitiva es necesario que la Unión Europea obtenga el visto bueno del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales cumplan sus respectivos procesos de ratificación. Y finalizamos nuestro recorrido digital con Vietnam, Vietnam.bn y el siguiente titular: precios de la gasolina y del diésel hoy, 24 de marzo de 2026. Los precios mundiales caen bruscamente. Dice esta información que en los mercados internacionales el crudo Brent se sitúa en $100,36 por barril, lo que supone un descenso de 10,54, mientras que el crudo WTI se situó en 89,22 por barril, lo que supone también un descenso de 9,17. Expertos, dice este portal, indicaron que la caída de los precios responde al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un aplazamiento de 5 días del ataque militar previsto contra las centrales eléctricas iraníes. Y luego de revisar lo que publica el portal, vamos ahora a ver cómo se encuentran los precios del petróleo en tiempo más real. El WTI, el intermedio de Texas, marcó un precio de $89.70, una alza de $1.53. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $101.47, una alza de $1.57. Y finalmente el crudo promediado por la OPEP, que marcó un precio de $145.24, una alza de $2.38 del billete verde. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que en telesurtv.net, que es nuestro portal, hay más información, al igual que en nuestras redes sociales. Le invito particularmente a seguirnos en X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.